Padre bendito, te damos gracias. Gracias por este tiempo en el cual tú nos das vida, salud, para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre en este día, tu día. Gracias, Señor. Gracias porque podemos aprender de ti, aprender de tu palabra y ser encaminados con tu sabiduría, en tu amor, en tu gracia. Permíteme, Señor, enseñar con sabiduría, con gracia, tu palabra y que podamos recibirla de parte de ti, Señor. Permítenos también sacar aplicaciones a nuestra vida. También te pedimos por la clase de escuela dominical, de niños, que también los ojos, Señor, sean abiertos para que puedan entender y comprender de quién eres tú y cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Estamos entonces estudiando eclesiología, el estudio de la doctrina de la iglesia, con el libro Las llaves del reino de los cielos, ¿ya? Este libro, ya nos quedan solamente 2 capítulos y, como dije antes, fue fundamental para los hermanos bautistas de nuestro... que dieron origen o que escribieron nuestra confesión, ¿ya? Recordemos que los bautistas particulares, como se llamaban en ese entonces, más o menos en el año 1640, ellos se reunían en casas, creían esto, sin embargo, no eran reconocidos, no había libertad religiosa, ¿ya? Y hubieron otros hermanos, los congregacionalistas, que publicaron este libro. En este caso el hermano John Cotton no es bautista particular, ¿ya? Recordemos que los puritanos, habían varios subgrupos de puritanos. Estaban los que se adherían completamente a la confesión de Westminster, ¿ya? Completamente. Y después habían otros que se llamaban congregacionalistas, que se adherían a cierta parte de la confesión de Westminster, seguían bautizando niños, pero en la parte del gobierno presbiteriano ellos se apartaban de ahí y decían no, nosotros creemos en un gobierno congregacionalista o en un sistema congregacionalista. Y después venimos nosotros, los bautistas particulares, que también tomamos como base la confesión de Westminster, pero no tan solamente con el congregacionalismo, sino también con el credo bautismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los congregacionalistas, a pesar de que practicaban el congregacionalismo, también seguían bautizando a sus bebés, ¿ya? Entonces, eso para enmarcar la historia. Entonces, este libro fue muy importante tanto para congregacionalistas como para los bautistas particulares. Un dato anecdótico es que John Owen, que participó en la redacción de la Confesión de Westminster y por lo tanto se adhería completamente a esto, cuando leyó el libro de John Cotton, se cambió su opinión y se volvió congregacionalista. Y John Owen está a la altura, ¿no es cierto?, de Calvino, de ese orden de teólogos, ¿ya? El Luchito se ríe ahora. Entonces, es un teólogo bien destacado que invito a leer. Obviamente examinándolo todo, ¿ya? Ningún teólogo llega al nivel de nuestro Señor Jesucristo, al nivel de la Escritura. Eso, hermano, solamente como para comentar y recordar el marco de esto. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Porque esto, en primer lugar, es sumamente relevante para el día a día en nuestra iglesia, cómo se organiza una iglesia, ¿ya? Y también es porque nos distinguen también de los otros grupos reformados, ¿ya? De los cuales también tenemos comunión y también los reconocemos como hermanos, pero estas son diferencias, ¿ya? Entonces ya hemos visto qué son las llaves, hemos desglosado a qué se refieren, qué es lo que hacen, ¿ya? Hemos visto de la distribución de estas llaves, ¿ya? También hemos visto del sujeto receptor de las llaves, esto es la llave del conocimiento y la llave del orden. Después vimos del sujeto receptor a quien les es dada la llave del privilegio, poder o libertad. En este capítulo nosotros profundizamos en qué consistía esta llave de poder o esta libertad que el Señor le daba a la iglesia, ¿ya?
Y el domingo pasado vimos su complemento, ya cómo el pastor o los ancianos ejercen esta llave de autoridad, ¿ya? Y se complementa. Hoy día vamos a ver algo también relevante que se llama del poder y la autoridad otorgado a los sínodos. Hoy día la palabra sínodo no se ocupa frecuentemente, nosotros le llamamos hoy en día asociación, ¿ya? Entonces nosotros como Iglesia Bautista Sublime Gracia somos una iglesia local, pero ¿por qué nos deberíamos relacionar con otras iglesias locales? Es una buena pregunta que uno debe hacerse. ¿Por qué debemos hacerlo y cómo debe ser esa relación? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, del poder y la autoridad otorgada a los sínodos. Entonces, recordemos que estas llaves del reino de los cielos es una metáfora que se puede dividir en la llave del conocimiento y llave del orden. La llave del conocimiento es común a todos los cristianos y la llave del orden también a todos los creyentes de una iglesia local. Sin embargo, existe una diferencia entre la membresía y los pastores, ¿ya? Eso ya lo vimos. Ahora, razones para convocar a un sínodo o razones para asociarnos entre otras iglesias, porque hay otros caminos también. Hay iglesias que se aíslan y llegan a parecer casi una secta, ¿no es cierto?, de no se relacionan con nadie, desconfían de todos, no, ellos son la única iglesia. Entonces, claro, eso es incluso un pensamiento un tanto peligroso. Entonces existen razones bíblicas para asociarse con otras iglesias. En primer lugar, consejo y ayuda de otras iglesias. Eso es así, consejo y ayuda de otras iglesias. ¿Y esto de dónde lo sacamos? No lo vamos a leer porque ya lo hemos leído hartas veces sobre el Concilio de Jerusalén. Los primeros años del cristianismo hubo una discusión. ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Se deben circuncidar o no se deben circuncidar? Y se reunieron los apóstoles con ancianos y con creyentes a discutir sobre el tema y finalmente tomaron consejo y una determinación. Entonces, si los apóstoles hicieron esto, se reunieron y llevaron esto a un concilio o asociación o sínodo y tomaron una determinación, es bueno que iglesias se unan para pedir consejo y ayuda, ¿ya? Y aterrizándolo acá, nosotros nos unimos o adherimos a ABAR, que es la Alianza Bautista Reformada, ¿ya?, de Chile. Y esta alianza es sumamente buena, ¿ya? ¿Por qué? Porque, no sé, los pastores nos reunimos y nos aconsejamos mutuamente, pedimos consejo por situaciones particulares de la iglesia, y eso es muy bueno, ¿ya? Porque uno no tiene toda la sabiduría en uno mismo. Es más, Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. O sea, se insta a buscar consejería cuando uno no sabe o cuando uno tiene dudas, ¿ya? Por otro lado, una segunda razón para buscar un sínodo o convocar una asociación es la búsqueda de restauración cuando los medios locales no han sido suficientes. Ya hemos visto que la iglesia local tendría todo el poder, toda la autoridad para solucionar sus mismos temas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si la situación es tal que ya se hace imposible, que hay una división, hay dos bandos, entonces una llave quebrada no abre, ¿ya? Entonces, en ese caso, cuando ya una situación se escapa de la resolución de una iglesia local, esta iglesia local podría pedir ayuda a la asociación, ¿ya? Entonces, se puede aplicar el principio de restauración local a una asociación de iglesias. Me explico. Tenemos que en una iglesia local, si alguien peca, dice Mateo 18, ve a tu hermano y hable. Si no se arrepiente, busca a otro hermano como testigo y hable. Si no se arrepiente, llévalo a la iglesia. Bueno, imaginemos que la asociación es una iglesia y cada iglesia es como un miembro. Entonces, si un miembro de la asociación ve que una iglesia se está yendo por un camino equivocado, los mismos pastores le podrían decir, ya, pastor, cuidado con esto. Hemos visto, no sé, que ya no está predicando del pecado,
ya le está poniendo otro nombre. Tenga cuidado con eso. O hemos visto que la iglesia, no sé, determinada situación. Y eso lo ve otra iglesia, ¿sí? Se me pasó el momento, pero en el uno del Consejo de Ayuda de otra iglesia, yo entiendo que la Alianza Bautista Reformada de alguna manera es un conocimiento transversal para todos. Sí. Pero, por ejemplo, en nuestra ciudad de Valdivia, ¿tenemos chance de hacer lo mismo con iglesias locales? ¿Y cuál sería el criterio para...? Porque igual es parte del orden también, y de ser cuidadoso con el rebaño. Sí. ¿Cuál sería el criterio para asumir una postura de juntarme con otra iglesia? Sí, lo vamos a ver un poco más adelante, pero en resumen, o sea, para adelantar un poco, la asociación debería hacerse entre iglesias que tengan las mismas bases de fe o la misma confesión, ¿ya? Eso es una asociación que es mucho más fructífera, que por razones obvias puede tomar, no va a perder tanto tiempo poniéndose de acuerdo porque ya hay una base. Entonces, en ese sentido, lo ideal es tener este tipo de asociaciones para darle ese tipo de atribuciones, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá en Valdivia está la iglesia presbiteriana, está la iglesia anglicana, hay otra iglesia de corte bautista reformado, hay otra iglesia que hay un pastor luterano, ex luterano que la estaba pastoreando, que tienen como línea reformada, podríamos decir, ¿ya? Pero ellos tienen otro sistema. Entonces yo no podría, si ellos creen en el sistema presbiteriano y aplican el sistema presbiteriano y nosotros los congregacionalistas no podríamos ponernos de acuerdo, ¿no? Obviamente uno podría pedirle consejo, y yo lo hago, me reúno con varios de estos pastores, pero nos comentamos, no sé, poner motivos de oración, cosas de ese tipo. Pero ya para tomar decisiones como estas, por ejemplo, como, no sé, pues búsqueda de restauración, si la iglesia en este caso, nuestra iglesia está pasando un momento muy difícil, deberíamos recurrir primero a nuestra asociación. ¿Por qué? Porque hay mucho más en común y ellos tendrían muchas más herramientas para ayudarnos que ellos. Porque ellos, uno es anglicano, tiene un método, una forma episcopal. Otro es presbiteriano, tienen una forma presbiteriana de organizar. Otro es una mezcla de cosas. Entonces, sería muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, por eso es bueno que este sínodo o esta asociación de iglesias se conforme con iglesias que tengan una misma base, ¿ya? Entonces, lo mismo, si nuestra iglesia u otra iglesia está tan difícil la situación, esa iglesia puede pedir ayuda a la asociación o al sínodo y buscar consejo, ¿ya? Y las otras iglesias del sínodo van a entregar una recomendación, porque cada iglesia mantiene su autonomía. Recordemos esto, o sea, en nuestra asociación no hay como una iglesia madre y puras iglesias hijas y que debemos depender de lo que nos diga la iglesia madre, no, o lo que nos diga una directiva. Claro, nosotros vamos a tener una directiva, se van a tomar, o sea, tenemos una directiva, tomamos acuerdos, pero no son acuerdos que afecten el funcionamiento de la iglesia local, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los acuerdos que hemos tomado como ABAR es que de lo que se recauda, porque nosotros como iglesia y las otras iglesias aportan un pequeño monto mensual a ABAR, y de ese monto total, un 40% se aparta para ayudar a una iglesia que lo necesite, por ejemplo, ¿ya? Esas son determinaciones que no van a pasar por nosotros, ¿ya? Lo que sí pasó por nosotros es si nos íbamos a unir a VAR y si íbamos a aportar este porcentaje, y eso como asamblea ya lo decidimos. Pero la directiva tiene como la autoridad o la libertad de tomar ese tipo de decisiones, ¿ya? Pero ya decisiones como ya, por ejemplo, nosotros pedimos ayuda y vienen los pastores de ABAR y ellos determinan que yo debo ser suspendido de mis funciones. Esa es su conclusión, un ejemplo. Entonces ustedes como iglesia, su consejo no es vinculante en el sentido que sí o sí lo tienen que hacer. Ellos les dan su opinión y ustedes como asamblea tienen que tomar la decisión. Y obviamente lo más sabio es escuchar el consejo. Si muchos pastores investigaron el caso y se reunieron, ¿ya? Y su consejo es que se me suspenda, no sé, temporalmente, bueno, y ustedes, pero no es como que ellos lo recomiendan y se hace el tiro, no. Ustedes como asamblea escuchan el consejo, en privado, sin ellos, deliberan y ahí ustedes toman la
la decisión. Ese es un ejemplo, ¿ya? Entonces, se puede pedir ayuda a un sínodo o asociación en casos de división. Otro es, esto no es tan común para nosotros, pero hay un ejemplo del pasado que nos podría ayudar. Apoyo para reformas frente a desviación, corrupción, apostasía o persecución a nivel nacional. O sea, nosotros como somos una iglesia que está partiendo, o sea, las iglesias bautistas reformadas en Chile, comúnmente la desviación y corrupción de las iglesias como instituciones ocurre mucho tiempo después, y eso es algo que tenemos que estar revisando constantemente, ¿ya? Entonces, probablemente como iglesia, como AVAR, no vamos a pasar esto ahora, quizás sí sea un desafío a futuro, ¿no es cierto? Que, no sé, en pocos años más, si es que no hay una correcta vigilancia o supervisión, nos desviemos o nos corrompamos, ¿no es cierto? Entonces, si una alianza ve esto en su nación o ve esto en muchas iglesias, las alianzas se pueden reunir. Un ejemplo más claro. Para la pandemia del COVID, la mayoría de las iglesias que decidieron cerrar, ¿ya? Y al principio, un par de meses, uno podría considerar que fue una decisión sabia. Pero después fueron pasando los meses y llegando al año y todas las otras cosas estaban abiertas, menos la iglesia. Entonces, si hubiese existido AVAR en ese momento, se hubiese podido, ¿no es cierto?, unir y dar un comunicado público, oficial, es decir, que nosotros como AVAR nos vamos a congregar el Día del Señor, independiente de lo que nos diga la autoridad civil. Y eso se puede hacer con mayor fuerza como una asociación de iglesias, que hacerlo como una sola, ¿ya? Entonces, tiene un beneficio. Tú, Daniel, me contabas una vez que en Suiza pasó algo parecido, o tú me contabas que en Suiza hubo un tiempo, Luchito, que, no me acuerdo quién me contaba, ya, que hubo un tiempo que no se congregaron las iglesias, pero después eso... En el cantón de Ginebra hubo una contrademanda porque el cantón de Ginebra era como un poquitito más cercano al tema de... El cantón de Ginebra era un poquito más cercano a esto de cerrar un poco. Y así que las iglesias se unieron interdenominacional, y no me refiero solamente a las evangélicas. ¿Sí? De hecho, claro, las evangélicas fueron como las más calladitas, de hecho, pero la iglesia ortodoxa, católica, y los judíos también, todos se unieron para hacer una contrademanda, porque constitucionalmente no era válido que nos pudieran cerrar. Claro. Así que el cierre de las iglesias duró como 3-4 semanas, ¿no? Y después se abrió y yo estaba haciendo mi descargo en la radio. Bien, pues bien, gracias. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que una iglesia local por sí misma se le dificultaría frente a una realidad nacional. Varias iglesias lo pueden hacer, gracias. Entonces, aquí hay un ejemplo en Esdras 10 del 1 al 5 que tenía que ver, leámoslo mejor. Marcial, por favor, Esdras 10 del 1 al 5. Aquí tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento, pero que nos podríamos sacar ciertas enseñanzas o aplicaciones para nosotros hoy en día. Esdras 10 del 1 al 5. ¿Le puedes pasar el micrófono, por favor? A Marcial. Esdras 10 del 1 al 5. Y así es. Esdras 10 del 1 al 5.
Dice, mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elá, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios, y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de pedir a todas las mujeres y sus hijos, conforme al consejo de mi Señor, y de lo que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Levántate, porque este asunto es de tu responsabilidad, pero estaremos contigo. Anímate y hazlo. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta, y ellos juraron. Ya, muchas gracias. Fuera del caso local, que tenía que ver con una restauración pública y nacional, ya, de su pacto con el Señor, un ejemplo que podríamos tomar hoy día es: ¿qué pasa si nuestra alianza en el futuro se une a otra alianza de iglesias evangélicas, por ejemplo, que sea interdenominacional, ¿ya? ¿Y qué pasa si estas iglesias empiezan a tener ministros homosexuales, por ejemplo, o a casar parejas homosexuales? ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Llamaríamos a restaurar como, no sé, como ABAR, como sínodo? ¿Llamaríamos a que eso no sea así, o simple y llanamente nos separaríamos de esa asociación? ¿Ya? Y eso es lo que estaba pasando en Estados Unidos con la iglesia metodista, por ejemplo, con la iglesia anglicana. Acá la diócesis de Chile se separó de la iglesia anglicana por varios motivos, pero claro, la iglesia anglicana en Inglaterra tiene ya una posición más liberal en relación a este tema, ya no así la iglesia acá en Chile. Entonces, incluso si es que nuestra iglesia se uniera a unas instancias más grandes, o nuestra alianza creciera más y vemos situaciones como estas, podríamos llamar a la restauración, de volvernos al Señor, y si es que no hay un cambio, separar, ¿ya? Entonces, en esto hay que aclarar que cada iglesia mantiene su autonomía local. O sea, aquí ningún consejo de ancianos va a ir a gobernar a otra iglesia que no conoce y que la iglesia no los ha llamado para gobernar. Sí puede dar recomendación, ¿ya? Y en medio serían el consejo común y decisiones o cursos en común, ¿ya? Entonces, estas serían razones para convocar un sínodo. Repasemos: consejo, ayuda de otras iglesias. 2, búsqueda de restauración local. Y ya, frente a situaciones nacionales, apoyo para reformas frente a la desviación, corrupción, apostasía o persecución a nivel nacional. Y se me olvidó hablar de la persecución nacional. En caso de que las iglesias cristianas padecieran persecución, ¿cómo responderíamos a eso? ¿Ya? Como alianza, como iglesias evangélicas, ¿ya? Es todo un desafío, y obviamente lo que una iglesia local no puede hacer, muchas sí lo pueden hacer. ¿Sí? Recuerdo que anteriormente también se mencionaba el caso de que, por ejemplo, un hermano fuera puesto en disciplina de forma injusta. Buena. En ese caso igual podríamos, como consideramos que no era correcta la decisión, empezar con la situación. Sí, buen alcance. Nosotros como iglesia local podemos ejercer la disciplina de un hermano y censurarlo o expulsarlo de la congregación, ¿ya? Pero ¿qué pasa si este hermano dice: no, esto fue injusto? Y le dice a la iglesia: no, esto es injusto, yo considero que no procedieron bien, y la iglesia mantiene su posición. Este hermano podría ir a la instancia de ABAR y solicitar consejo en ABAR, ¿ya? Y ABAR tendría que hacer una investigación y analizar el tema y dar igual su recomendación. Recordemos ese detalle, siempre es recomendación. La iglesia de ABAR podría decir: hermanos, consideramos que estuvo bien su decisión, y ahí queda el tema. O puede decir: deberían reconsiderarlo,
Y ahí, como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar el consejo o nos vamos a cerrar? Quizás tendríamos que volver a investigar. Un ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿sí? Bueno, yo entiendo que la iglesia está trabajando, ¿cierto?, en el hecho de poder construir su personalidad jurídica. Sí. Ya. Entonces, la pregunta un poco apuntada ahí, ¿ayudan algo, por ejemplo, de que la iglesia esté parada, un poco bajo este paraguas de ABAR, o eso no tiene nada que ver? Bueno, la personalidad jurídica se acoge a la ley de culto, entonces solamente por tener personalidad jurídica tenemos todos esos derechos que nos ampara esa ley de culto, ¿ya? Ahora, por sí solos, obviamente, tenemos frente al Estado todas las atribuciones que tenemos como ley, pero frente a situaciones imprevistas, ¿ya? La asociación nos serviría, o para que el avance del reino del Señor sea mucho más eficiente, también nos ayudaría el unirnos. Entonces finalmente no hay no es indiferente si nos unimos o no, ¿ya? O sea, nos ayudaría si ocurre algo negativo externo y nos ayudaría en el caso de lo que queremos todas las iglesias, es que el reino del Señor avance, ¿ya? Entonces en ese sentido ese es el beneficio de la asociación, más allá de algo civil, ¿no? Porque nosotros a todo esto estamos recién como ABAR, igual como nuestra iglesia, sacando la personalidad jurídica. Nosotros nos queda muy poquito para terminar ese papeleo, y a ABAR igual le queda poco para terminar el estatuto y enviarlo al Ministerio de Justicia, pero ahí ABAR funcionaría como una asociación, con esa figura, no como una iglesia. ABAR no sería una iglesia, sino sería una asociación de iglesias, ¿ya? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista civil, no es mayor la diferencia, pero sí desde el punto de vista práctico, espiritual, por todas estas razones que hemos dado, sí es beneficioso. ¿Respondo tu pregunta? Ahora, hermanos, ¿cuál es el poder que han recibido los sínodos? Esto ya lo hemos dicho, pero igual es bueno aclararlo. Estos sínodos o asociaciones, sus directivas o pastores, no se enseñorean de todas las iglesias o no son pastores de todas las iglesias, sino que sirve para consejo y resoluciones en común, de acuerdo al ejemplo apostólico, de acuerdo al mismo poder del consejo basado en la Escritura. Gaby, ¿tú puedes buscar Mateo 10:40, por favor? El ejemplo apostólico, insisto, ya lo hemos visto, donde se busca consejo. Y Mateo 10:40 dice así: el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Ya. Si uno está en una asociación y ve que el consejo que le están dando es bíblico, deberíamos obedecerlo. ¿Sí o no? Aunque no nos parezca. Ese es el sentido. O sea, que aunque el sínodo o asociación no tenga una autoridad, pero como nos está aconsejando con la palabra, la misma palabra en nosotros, mismo Señor en su palabra tiene la autoridad. Entonces, eso es lo que se está diciendo. Y ejemplos actuales: convencer y amonestar a una iglesia transgresora, eso lo dije delante. Si una iglesia se está desviando, se puede, a través del consejo, decirle: no se desvíe, iglesia, no sé, en Atacama, todavía no hay iglesia en Atacama, ¿ya? Iglesia de Atacama, vemos que usted está con esta situación, tenga cuidado. Ya, si no se convence a través del consejo, ya se amonestaría con una expulsión de la asociación, por ejemplo, porque ya consideramos que, aunque puede ser siendo una iglesia evangélica, ya no representa los valores que como ABAR tenemos, ¿ya? Y esa expulsión no tendría el único efecto que tendría de si nos expulsan o si expulsamos a otra iglesia es dejar de recomendar la iglesia. No es mucho lo que se pierde, pero sí igual es mucho, porque no sé, si alguien está buscando iglesias o quiere congregarse en una iglesia bautista reformada
y busca en internet y aparece AVAR. Y estas son las iglesias que recomienda AVAR en todo Chile. Entonces, cuando nos unimos como asociación, ¿ya? Uno de los beneficios sirve también para esto, para recomendarnos, para decir, estas iglesias son bautistas reformadas y se unen a los estándares de la confesión de fe. Antes de Luchito, Gerson tenía una pregunta. Después, ¿sí? Oye, mi pregunta era, al tener un sínodo, que tú decías que ya está formando su personalidad jurídica, ¿no es cierto tú? Nosotros también, pero fuera de la parte legal. Si nosotros, por ejemplo, dejáramos de enseñar, por ejemplo, la confesión, y tú no lo notificas dentro de tus reuniones, ¿cómo se darían cuenta ellos que se requiere como aconsejar? O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, en la iglesia bautista de la UBACH, en la iglesia tradicional, regularmente, pero no siempre, pero regularmente como que se agendaban visitas a las iglesias en la región. Entonces revisaban ahí, participaban de la escuela dominical, ¿no es cierto? Como que, y ahí echaban un ojo para ver pero era eso finalmente. Claro. Porque como no se notificaba, porque tú no notificas porque te sientes autónomo, tienes autonomía. Y no notificas si es que tienes algo que está fallando. Claro. Entonces, me refiero a que quizás no andar como de el inspector Gadget, pero sí, claro, pero sí sería bueno, de alguna manera, tener esta chance de tener visitas guiadas o visitas, porque igual es sano. No sé, es lo que digo. Buena pregunta. La verdad es que, claro, ese tema de las visitas podría ser, pero igual obedece como a una supervisión, y en este caso nosotros como alianza o iglesias locales no estamos bajo la supervisión de un ente. Lo que sí hacemos y lo que vamos a hacer es que anualmente los pastores van a firmar una declaración en la que ellos van a decir si siguen creyendo en lo mismo. Entonces eso es una cosa, ya no sé, cada cierto tiempo, una vez al año, hay un documento, ya, esto es AVAR y esto es lo que creemos. Ustedes siguen creyendo, porque la gente puede ir cambiando. Entonces vamos a ir firmando esa declaración anual, y eso va a entregar, por un lado, como ya nosotros seguimos creyendo, y ese finalmente para AVAR es lo más importante, seguir teniendo la adherencia plena a la confesión de fe. Ese es el gran requisito. Y lo otro son las asambleas anuales, que eso es algo que tenemos que implementar, que todavía no lo implementamos porque necesitamos la personalidad y todo eso, y en esa asamblea se van a enviar delegados de las iglesias, que puede ser el pastor y otro hermano, o los pastores, y en esas asambleas se van a notificar también los estados de la iglesia. Entonces vas a tener esos dos mecanismos: las asambleas anuales, también las mismas declaraciones de los pastores, ya que componen AVAR, y también está siempre la misma carta de una iglesia, que si la iglesia se da cuenta de esto y trata de solucionarlo, y ahí está el punto distinto de la UAS. Ahí está el punto, porque aquí en nuestra alianza damos chance a que la iglesia lo solucione primero. Y ya si la iglesia no lo soluciona, ahí se alcanza. En cambio, ahí es como... Exacto, sí. ¿Respondo a tu pregunta? Sí. Ahora sí, Luchito. Adelante, ¿verdad? Bueno, me olvidé. No, sí, yo creo que igual en la instancia que menciona Gerson, suponiendo que tenemos una iglesia sana, igual está la instancia de los hermanos ser también los mismos carabineros claro, pues sí, de la iglesia. ¿Sí? Y si vemos que la iglesia se está yendo por un camino sinuoso, sí. Claro, ellos pueden elevar la solicitud a Exacto. pero
Sí. Sí, no hay caso. No, pero después si no, quédate con el micrófono. Estábamos hablando de los ejemplos de convencer o administrar una iglesia, de la recomendación. Sí, el tema sí, como Abar, y esto es una pregunta de ignorancia, porque evidentemente tú dices una iglesia pertenecía a Abar, ¿cierto? Y digamos que el castigo sería sacarla del grupo, ¿cierto? Y no darle más, digamos, recomendación y todos los otros beneficios que existen. Pero en el caso de que una iglesia, por ejemplo, estuviera caída y empezara a casar homosexual y que tenga, qué sé yo, un homosexual de pastor o algo por el estilo, ¿no sería o está dentro de la idea de Abar también publicar la razón por la cual? Sí. Ya, es más, en los estatutos está que Abar se reserva la libertad de hacer pública o sea, cada vez que hay una expulsión de una iglesia o se excluye una iglesia, no porque la iglesia solicite, porque hay otras formas de que una iglesia salga de Abar, que sería que la misma iglesia lo solicite por carta, ya. Pero Abar se reserva la facultad de hacer un pronunciamiento público. Entonces, podría en una ocasión que lo estime conveniente no dar ningún pronunciamiento, pero si estima conveniente advertir a la congregación o advertir y dar un pronunciamiento público, lo podría hacer. Claro, porque existe la diferencia en que uno tenga diferencias, qué sé yo, doctrinales o que se diera más Westminster. Pues eso no sería. Son cosas menores, pero con cosas graves yo creo que sería importante advertir al resto de la comunidad. Un pronunciamiento, eso mismo. Sí. Así es. Entonces, ejemplos del poder recibido a los sínodos es consejo y resolución en común, y para convencer o amonestar a una iglesia transgresora, para restaurar o separarse de una iglesia transgresora y tomar acuerdos que no contradigan las bases del sínodo. Ya. Esta parte es importante porque la asociación, Abar en este caso, pueden tomar acuerdos, ¿ya? Y no deberíamos andar preguntando a cada iglesia local cuándo esos acuerdos no contradigan las bases, o cuando no sean acuerdos tan importantes. Por ejemplo, lo que yo les decía, que cada iglesia local se compromete con dar el 3% de su ingreso o una UF mínima al mes. Eso es lo que las iglesias, y un máximo de 5 UF al mes, ¿ya? Eso es lo que se aporta. Entonces nosotros, los pastores, cuando nos reunimos, tomamos la determinación que del 100%, un 40% quede para ayudar a alguna iglesia que lo necesite. Ese acuerdo, como no contradice en nada el funcionamiento de las bases y al contrario está para el avance del reino, es un acuerdo que se toma y que se acata por las iglesias, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si Abar toma la determinación de subir la cuota? De decir, ya no va a ser una UF, sino 2 UF. Y ahí tendría que pasar esa decisión por una asamblea. Y nosotros como asamblea decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar la otra UF para Abar? ¿O vamos a decir, no podemos? Y quizás vamos a mandar una carta, no sé. Entonces, hay líneas de acción o consejos o resoluciones en común que la misma asociación los puede tomar, y hay otros que no, ¿ya? Entonces, para que ustedes igual tengan esa tranquilidad, ¿ya? ¿En qué medida la fraternidad concuerda con el presbiterio en el ejercicio de este poder? Ya, cuando hablamos de presbiterio nos referimos a cuerpo de ancianos o varios pastores, ¿ya? Entonces, algunos dicen, pero bueno, ustedes son congregacionalistas, ¿cierto? Y cada iglesia local mantiene su autonomía y ustedes no son presbiterianos, pero a reunirse en sínodos y al asociarse están pareciendo un sínodo o presbiterianos, están haciendo lo mismo. La diferencia es que los presbiterianos, el rol del presbiterio tiene autoridad, o la facultad tiene autoridad sobre las otras iglesias locales. No es una instancia de consejo o recomendación como lo es una asociación o un sínodo de iglesias congregacionales. A menos que, obviamente, yo di el ejemplo anterior,
de que si el consejo es bíblico, obviamente tiene autoridad per se. Entonces, igual es vinculante en ese sentido, mientras sea bíblico. Entonces, los hermanos tienen la libertad para consultar a los ancianos sobre el acuerdo del sínodo. Si como Asociación Bautista Reformada tomamos un acuerdo y alguno de los miembros de la asamblea tiene dudas, le puede preguntar al anciano y le puede dar su opinión. Eso es claro. En el Concilio de Jerusalén no participaron solamente apóstoles y ancianos, sino también hermanos. Los hermanos tienen la libertad para aprobar el acuerdo, ¿ya? Esto en el caso del ejemplo de subir una OF al aporte mensual. Ahí los hermanos tienen la libertad de aprobar ese acuerdo, ¿ya? Y los hermanos tienen la libertad de elegir y enviar mensajeros o correspondencia a los sínodos. Esto también ya lo hemos explicado, ¿no es cierto? Que si una iglesia quiere decir algo al sínodo, lo puede hacer, ¿ya? Como asamblea. Entonces, hay libertad. No es así en el sistema presbiteriano, donde se le entrega la llave del orden, o en el sistema episcopal completamente, y los miembros no participan, ¿ya? De eso, o no pueden tener estas libertades. Otra pregunta que se hace para los sínodos: ¿llega el poder que han recibido a la imposición de cosas que son indiferentes? Ya, esto explicado de otra manera. O sea, si no son un presbiterio de ancianos y su rol no es de autoridad de la iglesia, entonces ¿para qué se reúnen? Si no van a tomar decisiones importantes, ¿ya? Y la verdad es que no es así, pues el sínodo sí toma asuntos o acuerdos, en asuntos importantes. Ejemplo, en el sínodo de Jerusalén se tomó un acuerdo y se envió carta a todas las iglesias para que sigan ese acuerdo, ¿ya? En el caso de nosotros, por ejemplo, si hubiera otra pandemia y la Asociación de Iglesias decide dar un comunicado oficial de que la Alianza Bautista Reformada, luego de haber pasado 2 meses y seguir en las mismas condiciones, no sé, estoy dando un ejemplo, el comunicado es que nos vamos a reunir, nos vamos a congregar, pese a lo que diga la autoridad civil, ¿ya? Esa es una decisión que, claro, pasa por nuestra iglesia local primero, pero también que en un sínodo se hace más fuerte, ¿ya? Entonces, esa instancia de la asociación le da mucha más fuerza frente a una situación nacional, ¿sí? Por ejemplo, en esos casos particulares, ejemplo que dijiste recién, que obviamente tiene las consecuencias en el caso de que uno tome esa decisión. Claro, la recomendación de Abad es, claro, reúnanse, pero si hay consecuencias, ustedes lo enfrentan como iglesia o lo enfrentamos como Abad, en ese sentido, porque obviamente pueden haber multas y ese tipo de cosas. No, yo creo que ahí habría que apoyarse mutuamente para hacer presencia. Pero eso se establece, me imagino, en el mismo acuerdo. Claro, nosotros como iglesia local podríamos tomar la decisión de reunirnos, pero ya si los pastores de Abar, y ya somos una alianza grande, no sé, pues de 20 iglesias, y tomamos este acuerdo a nivel nacional y lo hacemos público, obviamente no es una iglesia local nomás. Va a tener peso en la autoridad, en el poder, y si multan a una o reprenden a una, los otros las vamos... Debería estar en el acuerdo ese apoyo también. Porque en el caso en que una iglesia no estuviese de acuerdo y no se reuniera, dirían, ¿por qué tenemos que pagar nosotros algo que nosotros no estuvimos de acuerdo? ¿También podría pasar eso? Claro, pero finalmente en un acuerdo pueden haber, no sé, del 100% podría haber una iglesia que no quiera, pero si nuestros estatutos establecen que de tal porcentaje el acuerdo es ese de aprobación, el otro se tiene que sujetar, y si no se quiere sujetar al acuerdo, está la instancia de poner su queja, ¿no es cierto?, hacer llegar el asunto. Sí, bueno, en instancias así, imagínense si en una iglesia local es difícil ponerse de acuerdo muchas veces, imagínense en una instancia nacional. Por eso igual las resoluciones que se dan deben ser, no sé, pues estamos pensando en esto, cosas así. O otro ejemplo mucho más fácil, el avance de la obra.
nosotros como pastores ya hicimos una línea de acción para qué hacer con el 60% de los ingresos que vayan quedando, que es para organizar las conferencias, que son de mucha bendición, hacer conferencias para, no sé, pues invitar a algún pastor a Sojer Michelet, no sé, o invitar a algún pastor y tener esa conferencia acá, esos recursos, o el 40% para ayudar a una iglesia que lo necesite. Entonces se dan cuenta que esas cosas, el sínodo, no son cosas sin importancia, son cosas importantes de estar apoyando a una iglesia. No sé, uno de los acuerdos es que a la iglesia que se le está apoyando se le tiene que decir que ustedes deben en un corto plazo lograr autonomía financiera. O sea, el aporte que se le va a dar a su iglesia no es para siempre. O sea, si necesitan este aporte para subsanar el sueldo del pastor, ya le vamos a dar este aporte mensual, se va a revaluar cada 6 meses, pero también con el compromiso de que ustedes como iglesia tomen esa responsabilidad y puedan darle lo adecuado al pastor, ¿ya? Y este acuerdo, este apoyo va a tener un máximo de 2 años, ¿ya? Pero se va a ir revaluando cada 6 meses. Ese tipo de decisiones se tomaron en Avar y ahora hay una iglesia que se está apoyando, que es una plantación nueva en Quillón, del pastor Daniel, donde fue enviado el pastor Daniel Astudillo, ¿ya? Entonces a este pastor se le está entregando un aporte mensual de parte de Avar, esto se va a revaluar cada 6 meses. Entonces, ese tipo de decisiones son importantes y pasan por esta asociación. Son decisiones más comunes, ¿ya? ¿Sí? Ahora, los sínodos no tienen autoridad propia como para acordar más de lo que Cristo mandó a enseñar. Recuerden, y esto es para cada iglesia, esto es para cada pastor y para cada iglesia, pero en especial para un sínodo. O sea, el sínodo no podría empezar a acordar temas que ni Cristo acordó, como que ponerle más de lo que el Señor no sé, voy a poner un ejemplo. El sínodo aprueba, y esto es un ejemplo controversial, el sínodo, no, es que mejor no, porque estamos terminando. Lo voy a dejar para el otro domingo, porque son las 11:05, ya, lo voy a dejar para el próximo domingo, recuérdenme ustedes. Pero si el sínodo acuerda algo que uno dice, pero si esto no está en la Biblia, ¿por qué están pidiendo esto? Si está fuera de la Biblia, no. Ni siquiera nosotros como iglesia local nos ponemos esa carga, porque el sínodo nos tiene que poner esa carga. Es un ejemplo. Y esto es así por la naturaleza del ministerio local o sinodal, pues son solo administradores. O sea, el sínodo, hermanos, no es dueño. O la asociación donde se reúnen los pastores no gobiernan a todas las iglesias. No, somos administradores. Recordemos eso. O sea, el pastor y la iglesia somos administradores de estas llaves. Nos reunimos en asociaciones, sínodo, y debemos mantenerse la misma mentalidad. Somos administradores. Somos mayordomos. No es nuestra la institución, ¿ya? Eso, hermanos. No vamos a tener espacio para preguntas porque ya es tarde y ya hubieron preguntas en el intertanto, entre medio. Así que el próximo domingo terminaríamos este estudio con este libro y después nos quedarían un par más de estudios de eclesiología para ya dar paso más adelante al estudio de sexualidad. ¿Ya? Eso, hermanos. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú en tu palabra nos instruyes de todos los asuntos que son importantes para nuestra iglesia, ya sea a nivel local como a nivel de asociación. Permítenos desarrollar estas asociaciones con otras iglesias de manera sana, sabia. Danos claridad para dar consejo a otras iglesias en tiempos que sean difíciles para ellas. Y danos claridad también y humildad para recibir el consejo en los casos de que nosotros estemos pasando por tiempos difíciles. Permítenos a nosotros, Señor, como congregación, aportar en el avance de tu obra a nivel nacional, que no solamente veamos a nivel local el avance, sino a nivel nacional, y podamos seguir aportando en otras instancias nacionales.
Señor, guarda esta asociación, guarda a cada pastor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.